Hoy estamos hablando de un tema que nos debe interesar a todos porque se trata de cómo podemos hacer las ciudades de Venezuela más accesibles para las personas con discapacidad o con movilidad reducida. Y decía yo que estábamos en antesala al Día de las Madres porque para las mujeres embarazadas también es vital contar con estas adecuaciones en las ciudades. Para hablar de todo esto, nos acompaña en la mañana de hoy Yunitza Dávila, ella es directora de Planificación Urbana del Instituto Metropolitano de Urbanismo Taller Caracas, el IMUTC, y también está con nosotros la presidenta de ese instituto, Zulma Bolívar, quien además es docente en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela. Hay que comenzar viendo el universo, ¿no?, del problema. ¿Se conocen en Venezuela las cifras exactas de cuántas personas con algún tipo de discapacidad pueden existir en este momento? Buenos días. Bienvenida. Básicamente, la información oficial que tenemos al momento es la que data del censo 2011. Y en el censo 2011 se logró determinar que el 5% de la población, hablando específicamente del ámbito metropolitano, y realmente es extrapolable a el resto del país, sufren de algún tipo de discapacidad. De ese 5%, el 1% sufren de una discapacidad mixta, o sea que tienen más de una discapacidad. Sin embargo, cuando tú incorporas a toda la población que está en una situación de movilidad reducida, este número obviamente aumenta. Por ejemplo, en Caracas puede llegar al 15% si incorporamos el 10% que implica las personas que están en una edad de adulto mayor. ¿Por qué? Porque tienen movilidad reducida. La población con discapacidad entra dentro de la movilidad reducida y la población de movilidad reducida es mucho más amplia porque entran los niños y niñas, las mujeres embarazadas, las mujeres en estado de maternidad porque cargan coche y también están en una situación de movilidad reducida, asimismo las personas adulto mayor y las personas con discapacidad. Por tanto, cuando vemos las condiciones de accesibilidad para la ciudad, para toda esta amplia población de movilidad reducida, vemos que el problema puede ser muchísimo más grave y que si incorporamos soluciones efectivas y eficientes en nuestros espacios, a los que nos referimos, por ejemplo, al espacio público, a las edificaciones de acceso público o a las edificaciones en general, ya sean privadas o públicas, e igualmente el tema del transporte urbano y el tema, por ejemplo, específicamente la situación de nuestros barrios, vemos que hay mucho por hacer. Zulma, ¿cómo es el día a día de estas personas con movilidad reducida, digamos, para tratar de englobarlos a todos en este momento en las principales ciudades de Venezuela en términos de movilidad? Fíjate que tú en el primer corte dijiste algo importantísimo y es, si ya es difícil para un ciudadano que cuenta con todas sus facultades físicas e intelectuales, imagínate lo que es cuando tú tienes algún impedimento de alguna razón. En nuestro país no se caracteriza vamos a decir, por la gentileza o amabilidad de sus aceras. Tampoco las edificaciones atractoras de viajes, o sea, por ejemplo, un centro comercial, un centro cultural, una edificación pública donde tienes que ir a hacer algún trámite, estén adecuadas para que la visiten las personas que van en silla de ruedas o que vas en muletas o que sencillamente vas con un bastón. Esa no adecuación de lo físico, de lo que tú pisas, hace que tu vida sea miserable. O sea, sea de verdad que la gente llegue al colmo de no salir de su casa, porque de verdad que se siente que no es bien recibido. Y eso deja mucho que decir en cuanto a lo que hablamos de derecho a la ciudad. O sea, a la igualdad de condiciones que deben tener todos los ciudadanos y que no porque tú cargues un bastón o porque hayas de silla de ruedas o porque tengas dificultad visual o auditiva, tú tengas que restringir tus actividades y no puedas hacer las cosas igual que los demás. Una igualdad de condiciones que además está garantizada en nuestra Carta Magna. Vamos a ver inmediatamente qué dice el artículo 81 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela respecto a este punto del que estamos hablando. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 81. Toda persona con discapacidad o necesidades especiales tiene el derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y a su integración familiar y comunitaria. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, le garantizará el respeto a su dignidad humana, la equiparación de oportunidades, condiciones laborales satisfactorias y promoverá su formación, capacitación y acceso al empleo acorde con sus condiciones, de conformidad con la ley.
se les reconoce a las personas sordas o mudas el derecho a expresarse y comunicarse a través de la lengua de señas venezolana. ¿Se cumple con esto, Yunitza? Definitivamente no, y solamente basta salir a la calle para poder entender que no se cumple. ¿Qué otras leyes se han diseñado justamente para proteger sobre todo este tema de la accesibilidad, de la integración de las personas con discapacidad plenamente en nuestra sociedad? El conjunto de leyes está a los diferentes niveles de poder, ya sea tanto el nacional con la Constitución, pero también con la Ley Nacional para Personas con Discapacidad, que fue promulgada en el 2007, también a nivel regional y el rol que cumplen las alcaldías, los municipios, el gobierno local, para todo el tema de la adecuación. Todo es, en su mayoría, la mayoría de los diferentes poderes tienen sus leyes para la accesibilidad, para la igualdad de oportunidades, para poder generar condiciones óptimas para que todos los ciudadanos puedan trasladarse de una manera libre, de una manera independiente, de una manera cómoda y confortable. Pero, nuevamente, el problema en esta población se enfrenta a la falta de institución, a la falta de fiscalización por parte de los diferentes niveles de gobierno para que estas normas se cumplan. Porque lógicamente representa por ejemplo, para un operador privado, puede representar un extra en temas de inversión. Por ejemplo, si tú a lo mejor estás diseñando una edificación, una estructura, colocarle unas barandas, colocarle una rampa con ciertas especificaciones, colocarle, por ejemplo, una identificación, lógicamente eso puede aumentar, entre comillas, un poco la inversión. Lo que no nos estamos dando cuenta y la cultura de la cual carecemos como sociedad es que cuando tú adecuas un espacio para una persona con discapacidad, lo estás adecuando para el resto de la población. Claro. Entonces ya no es para los 500.000 personas que se pueden estar identificadas en el 2011 con respecto a la discapacidad solamente en el área metropolitana de Caracas. Ahí estás hablando de la persona embarazada, de la mujer embarazada, de la persona con movilidad reducida, del adulto mayor, etcétera, Un ejemplo muy claro son estas rampas que muchas personas la ven y dicen, bueno, para una persona con silla de ruedas, pero es que es una rampa que además, como tú lo decías, puede servir para una madre que vaya con su coche o inclusive para un adulto mayor que, bueno, ya llegue un punto en el que necesite de una andadera o que una persona con muletas, inclusive un joven que sufre en algún momento de una fractura, que necesite muletas, pues se va a beneficiar con esta rampa. Y fíjate que ahí diste con una estadística que está en incremento y ese incremento asusta. Hubo organizado por la CAF hace unos meses un foro de movilidad y había una ponencia de un cirujano traumatólogo de un hospital de aquí de la ciudad, donde él decía que la cifra de amputados y con lesiones en las extremidades por concepto de accidentes de tránsito es pavorosa. Y ahorita con la falta de medicamentos, pues esos accidentes de tránsito que antes de repente con un yeso o con otro tipo de cosas lo podías acomodar, ahorita resultan en amputaciones. Entonces la cantidad de discapacidad que hay en este momento no está contabilizada. Si el último censo fue del 2011, ya estamos en el 2016, imagínate cómo estamos. Y lo importante es que la ciudad y el país reconozca que así como los países posguerra tuvieron que adecuar sus ciudades para que toda aquella cantidad de veteranos de guerra que llegaron después de haber cumplido un deber y se insertaran a la sociedad como debe ser, aquí tenemos que tomar las consecuencias del AMPA, de la inseguridad, de los accidentes de tráfico, de las enfermedades, todo lo que va siendo una minusvalía en la población y que tenemos que estar preparados para que esa gente disfrute al igual. Es que, sin ir muy lejos, podemos decir, mira, todos nosotros nos cuidamos, pero no sabemos en qué momento podemos ser víctimas, por ejemplo, de un accidente de tránsito que nos obligue o que reduzca significativamente nuestra movilidad. O de una mala praxis médica. Yo te pongo el ejemplo de mi persona. Yo hace 3 años me operaron de la rodilla, supuestamente iba a salir caminando casi porque era ambulatorio y resulta que agarré una infección en el hospital donde me operaron y estuve 1 año entre silla de ruedas y muletas. Y durante ese año yo ni siquiera podía ir a trabajar porque el edificio donde trabajo no tiene rampas, no está adecuado, ni siquiera la clínica
las clínicas nuestras, por lo menos en el área metropolitana, tienen un sistema amable para que los enfermos lleguen de una manera, y las personas que tienen movilidad reducida puedan llegar a los servicios. Esta ley de protección para las personas con discapacidad que entró en vigencia en el año 2007, entiendo que establecía que para el año 2009 toda nuestra infraestructura pública y privada debía estar adecuada para garantizar la movilidad de personas con movilidad reducida. Sin embargo, pues ya basta con salir a la calle y ver la mora que existe respecto a esto. Aparte de esta ley, existe también la ley de los seguros sociales que habla sobre este tema. También la LOPSIMAT contempla lo que es la movilidad de las personas con discapacidad, y las normas también de la Comisión Venezolana de Normas Industriales, las normas COVENIN, habla también de esto, aparte de todas las leyes estadales y ordenanzas municipales que se hayan creado para esto. ¿Cuán hostiles, si se pudiera utilizar este término, son las principales ciudades de Venezuela para las personas con discapacidad? ¿Cuáles son las principales barreras que la ciudad plantea para poder integrar plenamente a este sector de nuestra población? De eso vamos a hablar al regreso, ya venimos.